Muy buenas tardes, una vez más, tiempo de amor y esperanza del Templo de la Fe, del grupo de varones. Si hoy me acompaña, ahora es Ulises Chapa. Ulises Chapa. Hoy vamos a ver un tema, Ulises, muy importante, ¿sí? Que afecta prácticamente a todo ser humano. El tema que vamos a ver es humildad. ¿Qué crees que sea humildad? La humildad es la principal característica del Señor Jesucristo. Él vino al mundo a demostrarnos humildad. Podemos ver en un ejemplo de la palabra del Señor cuando les dice a sus 12 apóstoles que les iba a lavar los pies. ¿Tú te puedes imaginar esa acción de Él que les va a lavar los pies a los apóstoles? ¿Qué dice Pedro? Muy importante. ¿Qué dice Pedro? No, Señor, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Dice Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener herencia conmigo en la eternidad. Entonces dice, no, Señor, pues lávame todo el cuerpo. Sí. Entonces, la humildad es una característica y un principio rector de nosotros los cristianos. Sí, pero ¿qué será la humildad? Humildad a veces dice, es que esa persona es muy humilde. La humildad, fíjate que la humildad no tiene nada que ver con la abundancia. Yo conozco personas que tienen mucho dinero y son humildes de corazón. Y conozco personas que no tienen dinero y traen soberbia. Entonces la humildad no tiene nada que ver en lo económico. Okay. Tengas o no tengas, nosotros tenemos que ser humildes de corazón. El Señor Jesucristo dice, yo soy manso y soy humilde de corazón. Sí, hay como principio, fíjate muy bien una definición muy importante. Humildad es una virtud o una característica que mueve a la persona a reconocer su condición ante Dios y muy importante, y a obrar de acuerdo a lo establecido en su palabra. La humildad es una virtud que modera y templa nuestro carácter. Entonces no nos confundamos. A veces decimos, es una persona humilde, creemos que es una persona pobre. Así es. ¿Sí? Y no. Una persona humilde es una persona, ¿sí?, que tampoco que tiene como cualidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la humildad era la persona que estaba afligida o la persona pobre. Ok. Entonces, no, la humildad no tiene nada que ver con eso. Comentabas que el Señor Jesucristo, ¿sí?, es un ejemplo excelso de humildad. Así es. Y tienes razón. Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, estaba bien padre ahí arriba. Sí, en el tercer cielo. Lo estaban adorando millones y millones de ángeles. Pero se despojó a sí mismo Así de es. toda la gloria que tenía y vino y tomó cuerpo, aún siendo Dios, vino y habitó entre nosotros, ¿sí?, con las mismas tentaciones. Y lo más importante, como tú dijiste, vino y lavó los pies. Es increíble. A un Pedro que era un pescador. Imagínate ahorita un pescador aquí en Veracruz, ¿cómo te lo imaginas? Pues digo, maldiciente, de pocas pulgas, ¿verdad? Gordo, feo, prieto, por todo el solazo. Sí. Bigotón. Y luego imagínate los pies llenos de juanetes y todo. Y el Señor Jesucristo se humilló. Nos enseñó a ser humildes. Así es. Entonces, ¿pero cómo puedo yo ser humilde? Decíamos las veces pasadas en los podcasts que cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿sí?, somos nueva criatura. Así es. Y las cosas viejas pasaron. Entonces ahora sí tenemos la capacidad y tenemos el valor para ser humildes. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser humildes nosotros? ¿Sí? Fíjate, por aquí dice que es reconocer nuestra condición y dependencia de Dios en todo. Nosotros en cualquier acción que tomemos tenemos que tomar en cuenta a Dios para que Él nos conteste esa petición. Entonces nosotros estamos poniendo en primer lugar al Señor. Fíjate que les quiero dar un consejo. Cuando pasemos por alguna circunstancia difícil, siempre nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué haría Jesús en este lugar, en esta posición? Y tantos ejemplos que podemos poner. O sea, si te tratan mal, ¿qué haría Jesús?
pues Jesús dejó que lo golpearan, que lo escupieran, que le arrancaban la barba, imagínate. Le tapaban su rostro y lo golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién lo hizo? Entonces, pues, ¿puedes imaginarte lo que nos vino a enseñar Él a nosotros? Cuando reconocemos, Ulises, nuestra condición y dependencia, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Y todo lo que tenemos, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Lo que tú tienes, por cierto, veo un BMW, pues dices que eres humilde, pero quién sabe. Sí, es una camisa. Fíjate muy bien, eso es muy importante. Hay veces, yo una vez andaba con mi hijo en McAllen, cuando vamos los ricos, y entonces, oye, quiero comprar esta camisa. Y le oí, ¿esa camisa qué? Por cierto, estaba muy cara, y en dólares. Y entonces dijo, no, papá, es que esa camisa es de fulanito de tal. Y yo, ¿y ese quién es? ¿A poco no sabes quién es? Pues no. Hombre, es uno bien reconocido. Y dije, a lo mejor es adoptado ese señor. A lo mejor lo recogieron ahí del basurero y piensa que vale mucho. Que la gente te siga, yo le decía, no por lo que traes, sino por lo que tú eres. Por lo que refleja. Entonces tú y yo vamos a ser humildes, no por lo que tengamos o no tengamos. Somos humildes porque Cristo vive nuestra vida, y cuando Cristo vive nuestra vida, tenemos la capacidad y la voluntad para soportar todo esto. Dice por ahí la Biblia que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Así es. ¿Qué significa eso? Eso es parte de la humildad, ¿sí? Yo no voy a ver si yo soy contador público y una persona que tengo nomás tiene la primaria, lo voy a ver. No. Yo lo voy a ver igual. Porque Dios, fíjate muy bien, no hace diferencias. No hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales, ¿sí? Y todos alcanzamos el perdón. No importa si alguien nada más se quedó con una feria de su mamá, o mató, o violó, o lo que tú quieras. Para Dios todos somos iguales, pero lo más importante es que tenemos la capacidad para ser humildes. Así es. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que nos vamos a decaer, no. o a demostrar lástima. Exactamente. Un ejemplo de humildad es cuando dice el rey David, ¿quién soy yo y quién es mi casa? O sea, ¿quién soy yo y quién es mi casa? El rey David, para que nos hagas puesto aquí en el reino. Entonces, Él está demostrando la humildad, Él está diciendo Jehová Dios que quién era Él y quién era su casa. La humildad es algo muy importante que solo no la podemos desarrollar. No. La podemos desarrollar solamente con una relación con Dios. Sí, con el Espíritu Santo del Señor. Que nos despoje del viejo hombre. Que nos despoje de las malas cosas que traemos, ¿sí? Y entonces cuando tú y yo reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que tú y yo tenemos, le pertenece a Dios. Fíjate, muy importante. Se me pasó esta semana. Andaba con mi esposa y nos estacionamos en una farmacia. Ya entramos y le dije, ¿quieres que te acompañe? Yo no quería acompañarla. Está bien a gusto con el clima de la camioneta. Dijo, no, sí, ven. Y pues ahí voy. Nos tardamos 8 minutos, yo creo, 5 minutos. Ya salimos y nos fuimos a la casa. Y llega mi hijo y me dice, oye, ¿qué le pasó a la camioneta? Yo, ¿qué pasó? No, pues es que está rayada atrás. Entonces en la defensa, de un lado, ya tenía una marca azul ahí. Y entonces, pues ¿dónde pasó? Pues quién sabe. Y ya sabes que las mujeres son bien inteligentes, ¿no? Dijo, no, fue en la farmacia. Ve y que te enseñen las cámaras. Y luego, pues para ver la placa y pues ir y poner la denuncia. ¿Y para qué? Si Dios nos las dio. Claro. Pues nomás, Señor, discúlpame, me equivoqué, la vamos a limpiar y ya que se... Entonces tú vas a pagar, pues pagamos. No. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Eso depende mucho. El ser humilde también es que no te aferres a las cosas, porque cuando tú te haces la idea, yo siempre he dicho que los carros que más corren, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles? Los ajenos. No le duele nada. Si alguien agarra tu moto, ya, se va...
Y van a pasar bordos y baches y no les duele nada. No ¿Por le qué? duele nada. Porque no les cuesta. Así es. Entonces, cuando aprendemos tú y yo a saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, entonces ya por automático vamos a ser humildes, porque nomás estamos cuidando y administrando lo que Dios nos presta, porque mi esposa y mis hijos, Dios nos los presta. Entonces es importante que desarrollemos la humildad. El que se enaltece será humillado. Es una promesa. Y el que se humilla, ¿qué será? Dios enaltecido. exaltará a los humildes, ¿sí? En la nueva vestidura del cristiano. Sí. Dios al humilde desciende, lo abraza, lo acaricia, lo carga. Y al soberbio lo ve de lejos, lo ve así de ladito y de lejos. Cuando somos humildes tenemos una vida más relajada, más tranquila, porque sabemos que Dios es el que nos respalda y Dios es el que nos hace justicia y Dios es el que siempre obra a nuestro favor. Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Cuando tú eres humilde, Dios obra a nuestro favor, aunque nos equivoquemos. Es decir, Ulises cabezón, ya tomó una mala decisión. Ya llegó tarde. Pero lo voy a... Eso que hizo mal, lo va a redundar para nuestro bien cuando tú y yo obedecemos y somos humildes. Y el ser humilde es ver a las demás personas. Veíamos un tema anterior, tú no estuviste en ese podcast. Veíamos el amor. Entonces, el amor provoca que tú y yo tengamos humildad. Se va componiendo todo, porque todo es un elemento. Así como el cuerpo, todo está conectado, ¿sí? Todos esos atributos que estamos viendo están conectados. Entonces, hace falta el amor para tener humildad. Tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón y estamos desarrollando la humildad, ¿sí? Yo quiero invitar a todos los varones que me están escuchando, por favor, si quieren desarrollar esa humildad, es que yo sé que no es fácil, si lo quieres hacer con tus fuerzas, no. Yo te invito a que vengas al Templo de la Fe, Ramón Treviño 1507, Colonia Terminal, domingo 10:30 de la mañana. 10:30, 12:30 más tardar salimos. Pero lo más importante es que vengas y aprendas a tener una relación con Dios y yo te prometo y te garantizo que tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga. Bendiciones, en esta tarde. hermanos.